No tiene peso en la AFA. Chicago no tiene peso en la AFA. Todos los partidos lo mismo, fecha tras fecha. Siempre, siempre lo mismo, siempre con alguna jugada que nos cagan. El partido contra Morón, el gol que no nos dieron sobre el final, que también fue un bochorno contra Central Norte, a pesar de que una nos quedó, pero solo una nos quedó a favor. Igual ese árbitro fue un espanto, me acuerdo, contra Central Norte. Una nos quedó. Y estos de acá atrás, Teis Sports, hablaron barbaridades de Chicago diciendo, no, no puede ser, cómo lo beneficiaron, que esto con lo otro. Ah, pero cuando hoy contra estos mendocinos, le dieron un penal increíble. Primero era offside. Y después tenés, tenés que tener ganas para cobrar ese penal, ¿eh? Penalcito, ni el delantero se dio cuenta. Ni el delantero se dio cuenta. Se tiró por intuición, porque le dicen tirate y te cobran penal. Ni miró al árbitro, ni se quejó y cobró el penal. Tenés ganas de cobrar ese penal, ¿eh? Y después el penal que no le diste, ahí sí, cuando lo cagan a Chicago fecha tras fecha, hay esto de acá, los TC por lo que sea, calladito la boca. Ah, pero una que le queda a Chicago, se hablan bochorno, escándalo, que esto, por lo otro. Igual no quiere quitar eso que hace un penal contra Central Norte, pero fecha tras fecha, viven cagando a Chicago. Se hace increíble. Y me acuerdo que ya antes del partido contra Defensores, mire, justo contra Defensores, con Amiconi, hasta que no hagan algo, hasta que no maten a uno, esto no va a parar. Esto no va a parar. Esto está más que claro. Los árbitros siempre hacen lo mismo. Igual ocurre en el Nacional todas las fechas con un montón de equipos. Van a seguir hasta que no pare. Esto no va a parar. Y sigue con los Ferreira, los Amiconi, los Monzón Brizuela, Alvarito Carranza. Álvaro, ¿no? No sé, Carranza es. La verdad, un escándalo, pero nadie habla, claro. El penal que no nos dieron en el segundo tiempo, el penal que le dieron, y era offside aparte, un montón de cosas. La verdad, un bochorno. Pero claro, obviamente, es Gimnasia Mendoza, que siempre le dan de todo. Por eso está primero, segundo. Si no, sería un equipo como nosotros, estaría en mitad de tabla un poco más arriba, porque para mí tiene algo. Aún así tampoco hay que decir que todo la culpa es del arbitraje, porque obviamente Chicago también tiene responsabilidad de no haber ganado. Pero no creo que haya jugado mal, como algunos dicen. Tampoco jugó bien, wow, espectacular. Pero esto queda más que claro, como dije el video pasado, que Chicago no está para reducido. Ya acabó, ya está. Finish. Ya está, como quieran decirlo. Como siempre digo, la formación, una 4-1, una 4-1-4-1. Ferrero, Franco Cortés volvió por derecha. Los centrales Buoto, Aguirre, Arroyo. Como 5 Salazar, aunque se metió un poco más entre los centrales, Salazar no. Después por derecha estaba Ignacio Rodríguez, los dos mediocampistas, el Colo Rodríguez y Sergio Ortiz, y después por izquierda Brandon Cortés y como 9 Iván Maggi. Y como decía, al principio fue un poco ida y vuelta con alguna situación de Gimnasia Mendoza, al igual que Chicago, tenía un centro, remataron, atajó el arquero, pero después se fue muriendo, parecía que iba a terminar por lo menos el primer tiempo 0-0, pero tempranamente, más o menos a los 15, 17 minutos, una buena jugada por derecha, Maggi abre bien, Brandon Cortés se la da a Arroyo y Arroyo cuando llega al área le pega fuerte, cruzado de zurda, le pica antes al arquero y se le mete al palo izquierdo para poner el 1-0, un golazo, la verdad, me gustó mucho. Y después Chico, más o menos digamos que jugó bien, mantenía el ritmo, seguía estando, pero después se fue quedando y Gimnasia empezó a animarse un poco más, empezó a tener algún que otro centro y demás, hasta que sobre el final, o sea, en tiempo cumplido, un error de un jugador de Chicago, no me acuerdo ahora quién, creo que Nacho, un pase para que corra el delantero de Gimnasia, en offside, claramente en offside, pero de acá a la China era offside.
no cobró nada el juez de línea. Le queda el 9, remata, le queda el rebote, da el pase atrás, llega Franco Cortés, que se ve claramente, que llega, le roza el botín, le roza, no es que le pisa. Estaba acá, y el pie delantero más o menos pasa por acá y le hace así, pero tenés que tener ganas de cobrar ese penal, tenés que tener ganas de cobrar ese penal, agarra, pum, penal, después definió bien el delantero, nada para hacer para Ferrero, y 1-1, y después ya cuando arrancó el segundo tiempo, entró Abelo por Aguirre, no me preguntan por qué, porque no lo sé, creo que se sentía mal, estaba lesionado. Y bueno, ahí Chicago creo que en esos 10-15 minutos cayó una tentación, a lo que me refiero, en quedarse con lo que pasó en el primer tiempo con el penal, porque Chicago fue agresivo en el sentido de que iba y hacía faltas inútiles, hacía cualquier cosa, y no se concentraba en el partido y se perdió por momentos. Y eso desfavoreció y a Gimnasia obviamente lo ayudó, pero claro, como Gimnasia es un equipo de mitad de tabla, pero obviamente está puntero gracias a los azulines que tiene, no pudo aprovechar muy bien, en la realidad. Y después ya a los 10 minutos del segundo tiempo, más o menos, entró Petreca por Brandon Cortés y Molinas, por Ignacio Rodríguez, que también estaba recaliente él, muy caliente estaba, se lo notó. Ahí mucho más no ocurrió. Chicago, el segundo tiempo, como dije, se perdió, pero después se volvió a acomodar, pero ya no era el mismo Chicago que el primer tiempo. Y yo creo que está bien el empate. Obviamente hay que remarcar que sobre el final entraron Motroni por Franco Cortés y Novotes por Arroyo. Yo creo que es justo, más que nada por cómo se jugó, más que el arbitraje, porque el arbitraje fue un espanto, fue escandaloso. Obviamente, no sé, fue a la media hora más o menos. Un penal clarísimo que no le dan a Petreca, que hoy Petreca jugó un partido que merece ser, no sé si sería titular el próximo partido, pero merece ya de entrada estar en el segundo tiempo, por lo menos todo el segundo tiempo, porque él va para adelante, él va, juega, te hace jugar. Me gustó mucho y recibió una falta adentro del área y no cobró penal, cobró fuera. Es un escándalo el arbitraje. Hasta que no maten a uno, como dije, esto no va a parar. Van a seguir como dije, Ferreira, los Amiconi, los Brizuela, los Carranza, los Dóvalo, y un montón más que te puedo nombrar. Ahora hay un montón de lo que te puedo imaginar, pero un montón. Asita, otro impresentable. Y mucho más. Pero aún así yo creo que Chicago mejoró con respecto a sus últimos partidos. Mejoró, tuvo un poco más de ocasiones de gol, pero en el segundo tiempo se apagó porque se desconectó el partido con respecto a lo que le estaba haciendo el árbitro. Y yo creo que ahí bajó un poco el nivel Chicago, pero Mendoza no pudo aprovechar porque tampoco tiene tanto. Tiene algún que otro jugador interesante, pero no más que eso. Yo no lo quiero desprestigiar, no quiero despreciar ni nada por el estilo. Simplemente quiero decir que si no fueran por las ayudas que tienen, sería un equipo de mitad tal vez entrando al reducido, porque yo digo, tienen jugadores para luchar algo, estarían, no sé, octavos, novenos, séptimos o mucho. Pero claro, las ayudas que tienen son escandalosas. Este año ascienden, y si no, a mitad del año que viene. Es garantizado.
para mí ascienden este año, ya de por sí. No mucho más. Quedan 5 partidos nomás. Estamos 13º con 34 puntos. A 11 de Temperley, que es el último que entra al reducido. Temperley, si gana un partido y empata otro, Chicago se queda definitivamente afuera del reducido. Mientras tanto que con respecto al descenso, está a 15 puntos de Cadu, que es el último que desciende. Son 2 que descienden, Talleres y Cadu, por ahora. Cadu tiene 19, estamos a 15 puntos. Chicago con sacar creo que un punto nomás. O Cadu un punto. Sí, con Chicago empatar ya se salva del descenso. Pero del reducido, como ya dije, se acabó, ya está, se terminó todo. Ya está. Agradezcamos que llegó este lotito. Hay que agradecerle porque le cambió la actitud del equipo, pero después se cagó el equipo en los clásicos, se cagó en el partido importante, se cagó el equipo y se volvió a cagar en otro partido importante. Y ahora, bueno, un poco disimula, ¿viste? Aún así, creo que hoy Chicago mejoró con respecto a sus últimos partidos. Tuvo mejor, tuvo ocasiones de gol, es lo que valoro. Pero ya está, ya acabó. Lo que tiene que hacer Chicago ahora es poner a Tolosa y a Petreca para mí de titulares, no exponer tanto a los pibes, terminar el campeonato con lo que ya empezaste, termina y ahí listo, ya está. Bueno, como dije, quedan 15 puntos en juego, a 11 del último que entra, con solo ganar uno y empatar otro, se queda fuera el reducido definitivamente Chicago. Chicago tiene que ganar todo tiene que ganar. Y después, bueno, ¿qué más queda? Para ir cerrando, el próximo partido frente a Estudiantes el viernes a las 8 de la noche por DirecTV. Espantoso, horrible. Pero bueno, es de visitante, Estudiantes, siempre lo mismo en casero. Que lo transmiten por DirecTV, pero eso ya no es asunto mío. Lo que es asunto mío, lo que es asunto de Chicago, es que el horario es un espanto. Yo ya dije hace un rato, el horario es un espanto. Siempre un día laboral, horario espantoso, horrible, inentendible, la verdad. Y igual como dije, Chicago no tiene peso en la AFA. No solamente por los arbitrajes, sino por eso también. Tiene que haber alguien, una mano dura que diga, no, a mí no me cagas más. Pero bueno. Después dije Estudiantes, Gimnasia Jujuy, 14 de septiembre, a las 3:30 de la tarde. Muy posible horario. Por fin un domingo, un sábado, por fin. Ojalá Dios quiera sea así. Y después Cadu, creo que también domingo 21 de septiembre a las 3:30. Y después quedarían Agropecuario local y Temperley. 5 partidos en juego. Ya casi imposible que entrar al reducido. Hay que ir preparando 1 o 2 pibes que tienen potencial, Petreca, Tolosa. Pero bueno, que termine el campeonato con lo que empezamos. Lo único que digo yo. Y empezar a afrontar el año que viene de mejor forma. Sin anía, con una dirigencia seria, por favor. Y que se hagan las elecciones en octubre o noviembre, porque si no en diciembre es cualquier cosa. Pero bueno, siempre alentar a Chicago en las buenas y en las malas. Como siempre digo, vamos Chicago.